cordiales, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. América Latina vive una etapa de transformaciones sugestivas y penetrantes. Luego de un periodo de presencia de gobiernos denominados de izquierda o autocalificados del socialismo del siglo XXI, irrumpen en varias naciones regímenes de derecha o de extrema derecha. Los comportamientos de los pobladores de nuestros países resultan a esta hora sorprendentes, llaman la atención. Las conductas de los votantes son sin duda especiales. Hay muchas interrogantes en torno a lo que está ocurriendo en el continente. ¿Cuánto pesan las ideologías, por ejemplo? ¿Qué piden los pueblos? La economía y la política, el populismo y la democracia. En fin, las preguntas son muchas. Lo enigmático del comportamiento de los pueblos se expresa también en el otro extremo del continente, en donde este 1 de diciembre asumirá el mando un gobernante de izquierda, Manuel López Obrador, en México. Estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en nuestro programa Hora 25. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El continente actual está muy lejos de aquellos días en los que Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Lugo y Correa parecían estar construyendo un proyecto regional común con una espalda política que era la suma ampliada de sus propias legitimidades y de los capitales que cada uno de ellos movilizaba. Pocos esperaban que algunos años más tarde la región se encontrara frente al actual deterioro económico e incluso democrático y con sus instituciones de integración en crisis. Y aunque la corrupción no es un fenómeno ideológico, parece exacerbarse en los exponentes del llamado socialismo del siglo XXI. Queremos la igualdad y la equidad. La patria ya no está en venta. Venezuela es la primera potencia mundial en petróleo. El fracaso del socialismo del siglo XXI se debió principalmente a la corrupción, abusos, represiones y el freno de la inversión extranjera, que acabaron con lo que se pensó sería el gran momento suramericano. Es una izquierda que ha hecho mucho daño a América Latina, le ha hecho retroceder mucho en el tiempo, en el progreso, en la civilización, en la democracia. Le ha vuelto a los liderazgos y a los caudillismos del siglo XIX y además ha generado sociedades enfrentadas. Ante eso ha habido en cambio un reflujo y ha comenzado a levantarse una ola de derecha en el continente. La victoria de Bolsonaro en Brasil marca un giro de 180 grados en la política exterior del gigante latinoamericano y de la región en sí, según analistas. Vamos confiar en las personas. Liberaremos a Brasil de aquellas relaciones internacionales basadas en la ideología y que fueron subordinadas en los últimos años. No se trata de una tendencia nueva, sino de un giro que se ha profundizado año tras año en el Cono Sur. El triunfo de Mauricio Macri en Argentina en las elecciones del 2015, la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, la ruptura de Lenín Moreno con Correa electo en el 2017 y las victorias de Sebastián Piñera en Chile, Mario Abdo Benítez en Paraguay e Iván Duque en Colombia en 2018 fueron deslizando la plataforma política suramericana hacia la derecha. Con matices, ¿no? Bolsonaro es más bien un militar conservador, Macri es más bien un liberal de libre mercado, Piñera es más bien un empresario, pero yo creo que con matices de este giro a la derecha debería redundar en dos cosas. Primero, que la economía latinoamericana se abra mucho más, que se abra al mundo. Ustedes ven los resultados de Chile, que es el país más abierto. En 2030 va a ser parte del primer mundo. Y la segunda es que definitivamente tienen que pelear con el tema de las libertades que han sido tantas décadas conculcadas por estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Esto aísla aún más al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia y el de Daniel Ortega en Nicaragua, los únicos representantes del socialismo del siglo XXI. Se ha sostenido en el caso específico de Venezuela a punta de bala, ¿no? A punta de armas. En el caso del Ecuador, el presidente Correa desistió de continuar en el cargo porque se le acabó el dinero. El triunfo
de Bolsonaro en Brasil pudiera calificarse de cualitativo, pues nunca hasta el momento, desde la recuperación de la democracia a mediados de los años 80, había ganado un candidato con expresiones tan agresivas. Este fenómeno se explica básicamente por la deserción de los votantes por escándalos de corrupción, como el Lava Jato, entre muchos otros. La historia de América Latina va como un péndulo, de la izquierda a la derecha. Tratamos de resolver los problemas con unas tesis que se dicen de izquierda y como eso no resulta, y además en algunos casos, como en el presente, ha llevado a una corrupción muy profunda, la reacción de los pueblos de esas hacia la derecha. Sin embargo, pudiera ser aún incierto pensar que el péndulo político se está moviendo hacia la derecha en la región, y es que el 1 de diciembre tomará posesión Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy asustado con lo que pueda pasar en México, sobre todo en la parte económica, porque México, a pesar de que la parte de corrupción y la parte de violencia no había dado pasos significativos, a nivel de economía de mercado estaba muy bien, estaba abriéndose al mundo, estaba teniendo unos indicadores mucho mejor. Ahora, México está atravesado por la violencia, es un país atípico, yo no sé qué pasará con un gobierno de izquierda, cómo enfrentará el narcotráfico. Este año los mandatarios pertenecientes a la derecha no la han tenido fácil. Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar antes de ser destituido por sus vínculos con el escándalo de Odebrecht, y Mauricio Macri ha sido sometido a una brutal turbulencia económica que condujo a una devaluación de la moneda en más de un 100%, con efectos políticos y sociales inciertos debido a las malas políticas del gobierno anterior. El verdadero cambio histórico en la Argentina va a ser si la sociedad, por primera vez en la historia, no castiga al gobierno que le tocó pagar los platos de la fiesta populista. Ahora uno de los mayores desafíos que debe afrontar la región es romper con los modelos populistas, sean de derecha o izquierda. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas, Jaime Durán Barba. Él es consultor político y consultor de campañas electorales. Gracias también a Juan Paz Imiño, historiador y profesor universitario. Está con nosotros Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Aquí empezamos. Juan, ¿cuál es la apreciación de lo que está ocurriendo en el continente en base a esta introducción que hemos planteado en el reportaje? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Me parece que algunas de las intervenciones que se han visto en esta oportunidad están lejos de la realidad, pero no es mi interés refutarles, sino ubicar lo que ha ocurrido con los gobiernos de nueva izquierda, progresistas, democráticos en la región y lo que ocurre en la actualidad. Ante todo deberíamos señalar que esto de la izquierda tiene que ser comprendido no tanto desde la perspectiva ideológica, teórica, sino en perspectiva histórica. Antes de la perestroika, 1985-1991, como izquierda se habían entendido, en primer lugar, a los sectores marxistas, partidos, movimientos de orientación marxista, pero también desde los años 20, 30, 40 a los populismos clásicos de América Latina, Getúlio Vargas, el caso de Lázaro Cárdenas, entre otros de los que podría citar en este momento. Y esos populismos no eran identificados necesariamente con el marxismo, pero hicieron una serie de gobiernos, de acciones para superar el régimen oligárquico, así se llama en sociología histórica, anterior. Y después de la perestroika, claro, los partidos marxistas, la izquierda que provenía de esos partidos, sufrió una debacle fenomenal, al punto también que el propio marxismo perdió su raigambre que había tenido en épocas anteriores. Y surgieron otras modalidades de izquierda que son los gobiernos progresistas democráticos de nueva izquierda, que son varios en la región. Allí se ubican el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Chile, que incluso Bachelet se le ubicaba dentro de los gobiernos progresistas, el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Ecuador, el gobierno de El Salvador. E incluso en esa gama se confundían no solo ya los gobernantes de mayor izquierda como eran Morales, como era Chávez, como era Maduro y como era Rafael Correa, que son los que estuvieron en la vanguardia en el ciclo progresista. De modo que hay varias izquierdas. Hay varias izquierdas. Lo que hay que entender ahora es que la izquierda no puede ser identificada exclusivamente con la izquierda marxista, con los partidos de izquierda marxista, sino en una amplia gama, y la nueva izquierda con una serie de variables sobre las que luego volveremos. Vamos a ir a eso. Por favor, Jaime, si es tan amable su apreciación. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de trabajar este año
en 8 países. Esto significa que hemos estado hablando con sus presidentes, con candidatos presidenciales y sobre todo aplicando encuestas de investigaciones de informe confidencial. En 8 países con distintas posiciones políticas. Nosotros no tenemos ninguna posición política, somos investigadores. Claro, los gobernantes. Nos interesa todo. Ya. Nos interesa comprender cómo funciona la política, cómo se genera el poder en cada una de las circunstancias. Igual hemos estado en Paraguay, que tiene una estructura. Paraguay hemos estado muchas veces, tenemos muchas investigaciones ahí. En México es el segundo país en el que más hemos estado después de Argentina. En Argentina estamos casi radicados desde tiempos. En fin, en varios países, viendo qué es lo que pasa con la política. Ahora, dentro de un marco, hay una crisis de la política y de la democracia a nivel mundial. No es un tema solo latinoamericano. Fijémonos lo que está pasando en Italia, lo que pasó en Austria, lo que pasa en Estados Unidos con Trump. Trump no es republicano. Nosotros, cuando se dieron las elecciones americanas, teníamos un seminario en nuestra universidad, en George Washington, y nuestro decano era en ese momento, ya cesó, Frank Kennedy, miembro del Comité Nacional Republicano y miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano. Cuando inauguró el seminario dijo, ojalá mañana pierda las elecciones Trump, porque no es republicano. Claro. Un miembro del Comité Nacional del partido. O sea, Trump no representa al Grand Old Party en absoluto. Es otro fenómeno de otro estilo. Pero ¿cuál es la idea que usted tiene respecto a lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque es el fin de las ideologías, ¿cree usted? Las ideologías ya se fueron al diablo hace años. Ya se acabaron. El mundo se está yendo al diablo, que es mucho más complicado. Más fácil para resolver el debate. Claro. O sea, la familia actual ya no es la familia de hace años. La relación que yo tengo con mi nieto no es la que yo tenía con mi padre en absoluto. No es que son distintos, graciosos. No, nada. Para mi papá era Dios y para mi nieto soy un compañero del jardín de infantes. Claro. Todo cambió. La ética cambió. La representación cambió. Lo que nosotros vemos en todos los países, y es uno de los ejes de nuestro libro Política en el siglo XXI, que lleva ya 2 ediciones en Argentina, una en España, una en México, y ahora vamos a la norteamericana, es eso. Cambió el ser humano, ya no es el mismo de antes. Una pausa ahí, Jaime. A ver, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir el panel con Jaime, con el distinguido historiador. Y a los amigos televidentes, buenas noches. Una cosa que tiene de eje común. Primero, hay un enojo con la política. El éxito de Bolsonaro es contra los partidos políticos tradicionales. El éxito de Andrés Manuel López Obrador es en contra de los partidos políticos tradicionales. El éxito que comienza, el fracaso de los partidos tradicionales en Argentina, en Ecuador y en Venezuela también fue en contra de los partidos políticos tradicionales. Creo que es una variable que hay que tomar en cuenta. Kirchner sale porque no resolvieron los... O sea, ¿resulta un buen negocio electoral estar en contra del establishment? No es un buen negocio electoral, es una falta de representación de la clase política con los ciudadanos. Frente a ese eje, desaparecen ejes que se destruyen los viejos paradigmas para estudiar la política en el siglo XX, como son las izquierdas, las derechas. Lo decía Juan Pazmiño. ¿Qué decía? Que ahora izquierda puede ser cualquier cosa. Entonces la categoría como tal desaparece. Entonces, para el estudio tenemos que acercarnos desde otra perspectiva. ¿Qué es cuál? La de los electores. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI se han incorporado un montón de personas que piensan que saben cuando se informan, actúan frente a la política y toman decisiones trascendentales. ¿A través de qué? De los teléfonos inteligentes. Todo ese fenómeno y esa velocidad del cambio de los ciudadanos, de la intromisión de otros agentes trabajando en la política, nos lleva a un mundo donde las categorías, como yo digo, para estudiar la política del siglo XX,
son demasiado ineficientes para el estudio, es decir, no son funcionales para producir conocimiento. Interesante, Juan. De alguna manera ya no tenemos que ver a los dirigentes, ya no tenemos que ver a las ideologías, no tenemos que ver esas expresiones públicas, sino más bien a los electores, a los pobladores, a los ciudadanos. Tenemos que ver a los electores. No dije que en la izquierda era cualquier cosa, hay que aclararlo. Hoy hay una gama en las circunstancias de lo que es la izquierda y tienen que ver mucho las ideologías todavía y seguirán teniendo que ver por las orientaciones que se dan con respecto a la sociedad. Construir en América Latina una nueva sociedad que implica, y tenemos hoy claramente dos posiciones. La una, la visión absolutamente empresarial, tipo Bolsonaro, tipo Macri, tipo los países donde existe esta política orientada a favor del alto empresariado, de los grandes monopolios, en beneficio de ellos. Esa es una orientación ideológica, no es una orientación técnica, no es una orientación simplemente económica. Para ellos, ¿qué implica cambiar la sociedad? Implica retirar al Estado, fortalecer un sistema democrático de impuestos, suprimiendo los impuestos directos como el de la renta, facilitar la posibilidad de que los mercados abiertos, los mercados globales, sean los que se instituyan frente a otros procesos, como por ejemplo los procesos latinoamericanistas, Mercosur, CELAC, ALBA incluido, etcétera, y sobre todo flexibilizar el trabajo. Y para ello abundan las propuestas, como en el caso ecuatoriano, las cámaras de la producción, que apuntan precisamente a la flexibilización del trabajo, ahora ya que han conquistado otros elementos como retirar al Estado o flexibilizar el tema tributario. Eso es ideología. Esto es una ideología clarísima de un sector de élite económica en nuestras sociedades que domina y hegemoniza en la economía. Santiago. Y termino la última parte. Y la otra visión de los sectores que quieren solucionar precisamente ese tipo de problemas y que enfatizan en las capacidades estatales en una América Latina donde parece que los estados nacionales todavía no están bien construidos, que enfatizan la necesidad de redistribución de la riqueza, afectando precisamente a las capas más ricas, que enfatizan la necesidad de desarrollar derechos sociales y laborales y que enfatizan los órganos latinoamericanos para hablar en América Latina. En el mundo también se confrontan estas posiciones. Es muy difícil en la actualidad luchar o tratar de revertir al capitalismo globalizado, dado el avance tecnológico que tiene, el avance también en las grandes empresas, etcétera. Pero precisamente las posiciones en nuestra América Latina más firmes que podríamos identificar con el ala de la izquierda es cuando a esta cuatrilogía, por llamarlo así, Estado, impuestos, trabajo y latinoamericanismo, se enfrentan y se confrontan. Estos son los ejes para definir quién está en la derecha o en la izquierda en nuestra América Latina. Y con este elemento que señala Juan, un poco es el debate eterno entre Estado y empresa privada. Ahí hay un fenómeno que pasa, y es que estamos buscando, y eso es un fenómeno en la política, soluciones para problemas globales desde nuestros pequeños espacios. Por ejemplo, la discusión del trabajo ahora no se puede pensar bajo los elementos del siglo XX. Está cambiando la sociedad. Van a haber empleos que ya van a dejar de existir. Estamos en otra etapa de la... Lo dice y lo explica muy bien Harari en su último libro, el que es 21 lecciones para el siglo XXI. Si nosotros no ponemos como planeta, como Occidente, no nos ponemos a pensar que hay otro tipo de problemas y vemos nuestra aldea pensando que las naciones tienen que consolidarse y tener economías internas, etcétera, en vez de ver problemas globales, vamos a tener problemas. Es hecho que hay un modelo exitoso en Occidente y es el liberal. No le llamo izquierda-derecha, es un modelo exitoso y es liberal, donde se respetan los derechos, la economía global, porque no es que uno quiera la economía global, está ahí y existe. Lo que hay es que articularse frente a un fenómeno que existe. El negar los fenómenos nos lleva a no conocer los problemas. Y yo creo que estamos en otra etapa de la del ser humano donde tenemos que fijarnos en esos problemas, porque si no hay soluciones globales, hay fracasos en todas partes. Pero siempre las miradas van a ser personales, individuales, de grupos pequeños, a pesar de lo global. Siempre va a ser lo individual, lo que pesa. Sin duda. A ver, por favor, Jaime. Sin duda, pero dentro de un mundo distinto. Si tú ves las informaciones que hay del mundo, del Banco Mundial y demás, y el trabajo académico de muchas universidades importantes, vamos en poco tiempo a un mundo en el que se va a acabar el trabajo. ¿Se va a acabar el trabajo? Sí. ¿Y cómo vivimos? La producción, ¿dónde se siembran las lechugas? Se va a producir de otra manera todo. A ver, te doy dos ejemplos. Uno,
la robótica está asumiendo una gran cantidad. Es un problema técnico. Tú ves la cantidad de población del mundo dedicada al campo. Tiene un descenso así. Ahorita ya está en 3%, 4%. La de industria, igual. Hay varios fenómenos. El uno es la robótica. Progresivamente la tecnología está copándolo todo. Este artefacto conoce sobre mí más que yo mismo y más que mi psicólogo. De hecho, tiene mejor memoria que tú porque sabe los teléfonos de todos tus Y se acuerda de un montón de cosas mías, de mis agendas y demás, Claro. que yo no tengo nada. Eso es real. ¿Qué está pasando ahora? Hay los trabajos de la Universidad Singularity en Silicon Valley. Son apasionantes. Lo más probable es que los niños que nazcan dentro de 10 años tengan al menos 200 años de expectativa de vida. Al menos. La robótica está... La impresión 3D. En China se imprimió un hospital hace 2 meses. Sin trabajadores. Bueno, pero una imprenta eso es parte de alguna manera, no excluye lo que está señalando Juan. No o sea, excluye. los debates sobre el Estado, sobre la propiedad privada, sobre los impuestos. Los debates siempre hablan sobre todo. Pero hay que acordarse de que si no hay trabajadores, vamos a una sociedad con un debate distinto. Por eso tú estás diciendo que no va a haber trabajo en el futuro. No trabajo, trabajadores. La producción va a ser de otro tipo. En un grupo de argentinos que mandamos a la Universidad Singularity, es un proceso caro, ahorita cuesta $30,000 cada bife. Imprimieron un bife, que para los argentinos es complicado porque... ¿Un pedazo de carne? Claro. Sí. Ah. Perfecto. Y se lo comieron. El bife ese tiene la ventaja de que, yo en medicina soy bien ignorante, pero en la carne hay unas cosas que son malas para la gente en definitiva, que te enferman por decir. Les quitan esas cosas, les ponen otras. Y proteínas. Es un bife perfecto, todo es bueno, nada te hace daño. Y se prevé que así se producirá la carne dentro de 20 años. En la cocina tienes tu computadora, le imprimes. Sí, pero las estructuras de poder, las condiciones... es otro tema. ¿Qué hacemos los argentinos con nuestra carne? Matar a todas las vacas. Sí, claro. No sirven para nada. Hay un mundo que están haciendo que no se parece al antiguo. En este momento, ¿qué es lo que explica lo que ocurrió con Jair Bolsonaro, con Andrés Manuel? Nosotros hemos trabajado siempre con el PRD en México. Conocemos muy bien al PRD, conocemos muy bien a Andrés Manuel. Hicimos la campaña del actual, bueno, del que acaba de terminar su periodo como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué pasa en Brasil y en mucho en Brasil. México? Hicimos la campaña de Marina Silva en Argentina. El fenómeno es el mismo. La política que era vertical, en que había unos señores bien inteligentes y bien leídos, que daban discursos y manejaban a las masas, se murió. Desapareció. Eso ya no hay. La política se volvió horizontal, porque pasan cosas dramáticas con la prensa también, con este canal también. La sociedad del Internet lo que hizo es desbaratar la estructura de la sociedad y volverla horizontal. En el caso argentino, que nosotros conocemos directamente, porque trabajamos íntimamente con el presidente Macri, todos los días llegan unos 4,000 mails y unos 300 sobres con cartas al presidente, diciéndole tal cosa está mal, tal cosa está bien, cosas como en mi casa se cayó un árbol, solucióneme el lío. Yo viví en Argentina cuando joven y era de la Juventud Peronista. ¿A quién se le ocurría mandar al general una carta pidiéndole algo? Sí, claro. El general era Dios, nosotros éramos estúpidos y todo listo. Ahora, nosotros hacemos estudios por cantidades, tenemos un equipo enorme de investigación. Lo que más le ofende a quien manda un mail no es que no le solucionen el problema, es que no le respondan. Estamos acostumbrados a que vos me mandás un mensaje, yo te mando otro, y si no me respondes el mensaje, ¿y este Andy qué se creerá? ¿Por qué no me responde mi mensaje? Entonces, hay una sociedad horizontal, okay. Que supone nuevos liderazgos, que supone nuevas formas de relación, en la que no todo es bueno. Todo tiene mal y bien. Claro. Pero es una sociedad distinta que tienes que entenderla desde ese salto hacia una nueva etapa de la humanidad. Tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida, Juan, retornamos para continuar con esta conversación que sin duda resulta muy atractiva. En un instante, hora 25.
aquí en Hora 25. Acabamos de escuchar a Jaime Durán, este criterio, este concepto que nos planteó en el sentido de que la política es horizontal. Sin embargo, le hice algunos cuestionamientos sobre las estructuras de poder. Por favor, Juan. Bueno, lo que podríamos hacer es una futurología de la ciencia ficción que probablemente vaya por cualquier lado. Hoy en concreto, en América Latina, enfrentamos estructuras de poder, enfrentamos intereses que tratan de influir en el poder, enfrentamos una sociedad bien desigual. América Latina es la región más inequitativa del mundo y enfrentamos problemas prácticos a enfrentar. Todavía no nos llega el trabajo robotizado, estamos todavía tratando de crear incluso un empresariado moderno en algunos países como el Ecuador, ya que nuestro empresariado ha sido bastante atrasado y conservador. Tratamos de crear una nueva burguesía en términos marxistas, tratamos de crear un capitalista mejor adecuado para las circunstancias y eso es muy difícil hacerlo. Todavía estamos debatiendo en América Latina la calidad del trabajo. Hay propuestas para que se aumente la jornada a 44, a 48 horas, que se aumente la jornada a 12 horas, que el salario se reduzca a un convenio entre trabajador y empresario sin intervención del Estado. Es decir, se están planteando cosas de retroceso histórico para nuestra región. Y esto es un tema de poder y de política. Estamos enfrentados en nuestra América Latina a estos dos modelos, el modelo progresista, el modelo de nueva izquierda, como quiera se la quiera llamar, que tiene altibajos, pero el modelo de la derecha es muy claro. El modelo de la derecha es: aquí vamos a mandar el capital, vamos a flexibilizar el trabajo, vamos a anteponer los intereses comerciales y los intereses de nuestras empresas, vamos a reducir impuestos y vamos a acabar con todas estas cuestiones de organizaciones latinoamericanas para poder ligarnos a TLCs, para poder ligarnos a la economía globalizada, y en ese ambiente estamos confrontando hasta hoy dos tipos de posicionamientos que tienen que ver con el poder y con la política. A ver, Jaime. Sí, en realidad lo que se está enfrentando es una derecha anticuada y una izquierda nueva. La izquierda nueva tiene que ver con la globalización, con el avance, con la ciencia, con irnos para arriba. La evolución tecnológica, en eso hay un libro sensacional que se llama Gracias por venir tarde, de Friedman, acaba de editarse hace un mes en Estados Unidos, en que dice en concreto qué está pasando con todo este lío. No es algo que llegará algún día. Ray Kurzweil, que es el principal pensador de este tema, el rector de la Universidad Singularity, lo que dijo es que para 1930 ya habrá llegado la singularidad, es decir, habrá robots que tengan todas las características de un ser humano, sentimientos, todo, y que se reproduzcan además. Y habrá seres humanos cada vez más robotizados. Este momento, la cantidad de elementos nanotecnológicos que están introduciendo en el cuerpo de la gente son espectaculares. En Singularity se ha introducido una cosa semejante al Google en la mente de una persona, que con eso tiene todo el Google en la cabeza. Ya. Y también hubo el experimento La nanotecnología lo que hace es unas computadoritas minúsculas, como una cabecita de alfiler, digamos, que te meten por la vena y te sitúan en donde quieres. En el páncreas para que controle el páncreas, o en la cabeza. En la cabeza. Y te pueden poner la memoria del Google, por ejemplo. Sí. Y también hay un chip que te puede poner 12 idiomas. Te meten ese chip y hablas y escribes en 12 idiomas, los que sean, chino, con perfección. Eso está pasando ya, existe. Por la ley de Moore, estos elementos son carísimos ahora. Pero la ley de Moore lo que te dijo hace años, ahora se aceleró más, es que cada año la tecnología duplica su capacidad y va a la mitad del precio. La computadora que condujo al hombre, pero que colaboró en la misión Apolo para llevar al hombre a la Luna, tenía 135K de poder. O sea, muchísimo menos que... Y costaba, no me acuerdo, pero fueron como $300 millones de ese tiempo. Esto está al alcance de cualquier persona y tiene una potencia que... eso es lo que está pasando. Está todo cambiando de manera radical. Es que entonces ahí tengo que dar la palabra a Juan, porque este podría ser el planteamiento que contradice lo que usted está señalando, en el sentido de que la humanidad ha vivido una serie de periodos del feudalismo, de la esclavitud, de la industrialización, y ahora estamos asistiendo a otra etapa. Y en tal virtud, estos esquemas que usted refería ya se quedaron atrás. Otra vez, en América Latina no estamos viviendo esa época.
Conozco muy bien que existen estas tecnologías nuevas, los avances que van a proyectar hacia futuro, que mejorarán la calidad de vida. Ojalá eso también en América Latina sirva para mejorar la calidad de vida. Por el momento en nuestra América Latina estamos enfrentando, para poner los dos modelos, el modelo de Manuel López Obrador y el modelo de Bolsonaro. No es que el uno sea ya radical de construcción de la sociedad socialista, una sociedad nueva, no. El otro sí es un modelo antiguo, viejo, oligárquico. El otro sí implica el retorno a la explotación del trabajo, la persecución, como acaba de ocurrir y acaba de pronunciarse, contra todo lo que huela a comunismo, la misoginia, la desvalorización de las minorías étnicas, de las minorías sociales. Todo eso es este otro proyecto. Mientras el proyecto de Manuel López Obrador tiene otras connotaciones, va hacia otro lado, a tratar de potenciar el trabajo, la dignidad de los mexicanos, a redistribuir la riqueza, y eso es lo que está en juego en América Latina. No estamos discutiendo todavía la robótica en nuestra región porque ni siquiera eso ha llegado en los países más avanzados como son Argentina, Brasil y México. Brasil probablemente el más adelantado tecnológicamente, todavía no estamos en esa situación. Entonces, este tema podríamos discutirlo después de unos 50 años y nos reúnes nuevamente a la Pero ya con chips, con chips y todo. Que discuten los chips. A ver, si hay un fenómeno que pasa. Argentina es uno de los graneros del mundo. No hay trabajadores agrícolas. No hay. Todo es mecanizado. Lógico. Se siembra por drones. O sea, eso existe, está. Las ensambladoras de autos. ¿Cuántos trabajadores tienen los que manejan las computadoras? Digo, como para aproximarnos a un fenómeno que nos parece lejano, pero que ya está. Hay otra discusión sobre las élites nuevas y las viejas, que creo que hay que darle más atención que los viejos esquemas de izquierda y derecha. Que es la gente que tiene acceso a la tecnología va a tener superioridad sobre otros seres humanos. ¿Por qué? Porque estos avances de la tecnología van a hacer que el Homo sapiens sea una especie inferior. Y como lo dice Harari, va a haber el Homo Deus. Homo Deus. Un nuevo ser humano que va a vivir 200 años, que no va a tener que trabajar en los trabajos clásicos que conocemos hasta ahora, que necesariamente va a tener, por ejemplo, que ver la forma de tener placer, porque el mundo está cambiando. Cuando hablaban de los liderazgos, hay dos liderazgos. Cada vez los liderazgos son más efímeros, porque la gente está cuestionando mucho más. Es decir, el sistema democrático que permite que la gente se incorpore, ¿no es cierto?, a los conflictos, a las soluciones del conjunto de la sociedad, son los que están actuando. Entonces ya tampoco los líderes son tan como eran en el siglo XX. Ellos eran dueños del conocimiento, por lo tanto, sabían qué necesidades tenía la población y tenían las soluciones de esa gente. Claro. Ahora no. Si usted va, Santiago, como político y le dice a la gente, a los quiteños, yo sé cuáles son sus necesidades y las voy a solucionar de esta manera, por más que tengan coherencia ideológica, lo que queramos, si no quieren, no quieren nomás. Y van a actuar en consecuencia de ese no quiere. Recordemos y veamos algunos gobiernos. Rafael Correa, socialismo del siglo XXI, Ecuador, todo muy bien, petróleo de $100, bonanza. Se acabó la plata. ¿Y usted qué cree? ¿Que los ecuatorianos se hicieron socialistas un ratito y dejaron de ser socialistas? No. Son las mismas personas que estaban midiendo otras cosas para dar su apoyo a los líderes. ¿Por qué ganó Bolsonaro entonces? Porque él es un político que viene de fuera de la política y se enfrenta a los partidos políticos tradicionales. Ya lo dijimos. Y lo mismo pasa con Andrés Manuel López Obrador. Él tuvo la certeza de separarse del PRD. Estuvo contra el PAN y estuvo contra el PRI. Y su plataforma de política fue esa. Váyanse todos más o menos. Y desde fuera es que tiene un acceso y amplía su mayoría, porque no representaba lo que la gente tiene en su cabeza de la política tradicional. Tiene una militancia de la izquierda desde hace muchos años. Claro, sí, optado por las elecciones presidenciales. Y hábil como es, hizo un movimiento que se llama Morena, que tiene varios significados. ¿Qué es Morena? Es Guadalupe. Cuidado. La Virgen, y yo lo que creo es que sí van a pesar más de aquí a poco tiempo. Sí, podemos decir que no hay esas discusiones todavía aquí,
Pero la religión va a pesar más, que nos dice más cómo debemos ser que la ideología. La ideología se quedó en manos o en las cabezas de pocos y la gente no sabe qué es eso. Debemos crear un movimiento churona nosotros aquí. Probablemente. A ver, Jaime, no sé Ahí si hay algo curioso. Los dos países más grandes de América Latina van que a están estar... en los extremos. Brasil y México, claro, van a estar conducidos por presidentes evangélicos. Ah. Es curioso eso. México, el país católico más grande del mundo, va a tener un presidente evangelista. Qué curioso. Que es Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Bolsonaro es de la misma iglesia. Ah, de la misma iglesia, Sí, son igualitos. Hermanos de la fe. Son hermanos de fe. Hay muchos puntos de contacto y muchos puntos de discrepancia, pero en la antigüedad se decía los buenos, los malos, los capitalistas, los comunistas, los ricos, los pobres. Los rojos y los... No, es mucho más complicado que eso. Yo creo que mucha gente que rodea a Andrés Manuel, y los conocemos muy bien, hemos trabajado con ellos, son gente excelente, van a llevar muchos elementos muy buenos a México y México se va a desarrollar más. En el ¿Tú caso crees que va a ser una propuesta moderna? Espero que sí. Hay un conflicto muy grande entre dos sectores en Morena ahora. Y hay gente muy, muy competente. Los políticos mexicanos son muy preparados. Probablemente los colombianos los más preparados del continente y después los mexicanos. Tienen mayor nivel académico y eso. Pero, ¿qué pasa con Bolsonaro? Eso lo hemos estudiado mucho porque nosotros en 2010 hicimos la campaña de Marina Silva en Brasil y conservamos muchas relaciones allá, hacemos encuestas allá, tenemos... Cuando empezó este proceso electoral, todos mis amigos decían que quien ganaba era Alquim. Porque Alquim consiguió el apoyo de todos los partidos políticos brasileños, todos. Lo cual, en el caso brasileño, tiene una peculiaridad. Vos no podés hacer en publicidad en Brasil. Tienes un espacio que corresponde a los votos que sacó el partido que te apoya en la última elección. Como Alquim consiguió que le apoyen todos los partidos, tenía todo el espacio. Ya tenía todo el espacio. Bolsonaro tenía, me parece, 5 segundos por día para hacer publicidad. El PT tenía más. ¿Qué es Bolsonaro? Es un tipo que representa el anti-establishment, como representó Lula hace 20 años. Él fue el anti-establishment, el anti-gobierno de PCDB y PMDB que habían gobernado siempre. El PT se presentó como una alternativa. Terminó haciéndose algo parecido y ahora la gente buscó algo totalmente distinto que es Bolsonaro. Pero ahí podría funcionar la teoría del péndulo. No, porque si Bolsonaro se hace igual, no es péndulo, es otra cosa. No están volviendo a PMDB. No. Bolsonaro, ¿qué tiene en el fondo? Hemos hecho nosotros estudios bastante a fondo, con encuestas, con estudios. He publicado varios de estos estudios en mi columna en Perfil, en el diario Perfil de Buenos Aires. Tienes, en cuanto a lo de fondo, una propuesta que es la que en realidad mueve los votos, que es seguridad. Eso es lo fundamental. Matar a la delincuencia. ¿Y la corrupción no? Pero, no. ¿O enfrentar la corrupción no? No. La seguridad. Pero hay que ver qué país es Brasil. Si tú tomas las 50 ciudades más inseguras del mundo, 17 están en Brasil. Así vi. Y 4 en México. Ajá. O sea, bueno, en Venezuela también hay algunos. Bueno, Venezuela es peor que Brasil, pero nada más en el mundo. O sea, si tú ves la tasa de mortalidad por delincuencia en Brasil de 183.6 por 100.000 habitantes. En Argentina tenemos 13 por 100.000 habitantes. O sea, menos de la 10ª parte, casi la 20ª parte. Ese sí es un elemento. O sea, y Brasil y Argentina es un país que se siente ofrece inseguro. seguridad, quien me garantiza seguridad. Es un país que está incendiado por la delincuencia, el narcotráfico. Entonces, y perdón, Sí, pero Trump es lo mismo. Trump hizo eso atacando a estados que estaban en el norte, en los Grandes Lagos, que no eran estados switchables, sino estados tradicionalmente demócratas, a los que les ofreció traer a las industrias de vuelta, porque esos estados que fueron la gran sede de las unions estaban desesperados porque estaban quebrando las empresas. Entonces, hay mensajes que son directos a la gente. En ese momento. Más allá de la payasada ideológica que también grita una cosa. No, pero hay cosas que van a la gente. Juan Pazmiño. Hay que comenzar especificando bien que el modelo liberal universal que hegemoniza, esto es cierto, no es por ser exitoso, sino porque evidentemente
tiene unas élites de dominación que manejan el mundo. En América Latina, justo los gobiernos de derecha no tienen gobiernos exitosos, tienen gobiernos hegemónicos. Siempre a los gobiernos de izquierda les es más difícil desmontar las vías del capitalismo, las vías de la dominación transnacional, las vías de la dominación de élites poderosas. Siempre va a ser difícil. Y por ello los ciclos de los gobiernos progresistas, de izquierda, vieja o nueva, son conflictivos en muchas de sus expresiones y hasta contradictorios, como ocurrió con el gobierno de Rafael Correa hasta el año 2014. En el 15, el 16, son años que va girando en una serie de aspectos que contradicen incluso sus políticas anteriores en algunos planos, como cierta flexibilidad laboral de la que escribí en algún momento precisamente cuestionando ese asunto. Pero lo que hay que entender es que no, coincido con Jaime, no es que existen ciclos o péndulos de retorno, sino ciclos en los cuales se avanzó algo hasta que viene este tipo de gobiernos de derecha que están haciendo un retroceso en América Latina. En el caso del Ecuador actual es evidente que existe un retroceso en el plano económico y del modelo de gestión que se va a hacer hacia futuro, que contradice las propias previsiones que ha hecho la CEPAL para todo el continente. La CEPAL tiene una serie de estudios en los que enfatiza, por ejemplo, en dos variables. Uno, la desigualdad en América Latina. ¿Cómo solucionar eso? Y la CEPAL dice muy claramente, uno, fortaleciendo el Estado. Y dos, que es la segunda cosa a la que también me quería referir, los impuestos. Mientras en estos países y en el Ecuador, que tiene menos impuestos que el nivel promedio de América Latina, no se fortalezca la idea de que hay que hacer una fuerte redistribución de la riqueza sobre la base de impuestos directos, herencias, patrimonios, ganancias, no solamente sobre las rentas, poner límites seguramente a la remuneración de los gerentes y salarios más altos a la remuneración de los trabajadores. Esos son los temas de discusión actuales. No es la robótica la que nos está matando, nos están matando este tipo de concepciones que atentan contra las conquistas sociales que vienen desde hace décadas. Proponer la ampliación del trabajo de 8 a 12 horas es regresar a antes de 1916, cuando se establece en el Ecuador la jornada de 8 horas. Proponer volver a la jornada de 44 horas o de 48 horas es un retroceso histórico, es volver a la jornada 145, y así por el estilo. Entonces lo que sucede es que estas élites de derecha económica y de derecha política hegemonizan una sociedad. No es exitoso. Comparemos Guayaquil con el resto del país. No es que en Guayaquil existe un modelo exitoso, existe un modelo de dominación social específico, de una élite oligárquica en esa ciudad. En el resto del país es distinto. Y así podemos analizar toda nuestra América Latina con los distintos gobiernos. Gracias, Juan. Vamos a ir a una pausa y volvemos un instante para el siguiente segmento de nuestro programa Hora 25. Bien, vamos entonces al segmento final. Voy a dar palabra a Santiago para que responda algo de lo que escuchamos hace unos instantes a Juan Pazimiño y este concepto de la dominación hegemónica, que es la que aparece exitosa, pero es más bien este control hegemónico. Por favor. Y yo creo que hay un fenómeno para medir esto, que es las elecciones. ¿Sí? En las elecciones una persona va a votar, está en el cuarto oscuro, no controlan las instituciones. Como hablaba de Guayaquil, por ejemplo, que no es un modelo exitoso, yo creo que es uno de los modelos exitosos en América Latina de desarrollo urbano. Es cuestión de ideología, diría yo, de pensar diferente. Y la gente vota y apoya y se mide. Yo cuando pregunto a las personas qué opina de lo que ha hecho el alcalde de Nebot, el 70% me dice que es hecho entre muy bien y bien. Pero es la misma concepción que tenía Rafael Correa. Él también decía eso. Vayan a ganar las elecciones para que me... Pero es que yo creo que para eso viven las elecciones. Tenía buenas ideas. O sea, claro, y ganó las elecciones, cuidado. Claro, ganó las elecciones. Pero ¿qué pasó? Que, que su modelo, que no fue exitoso, al final hizo que no pueda ser candidato, porque si era candidato Rafael Correa, perdía las elecciones y por eso fue Lenín Moreno candidato, que tenía mejores números. O sea, tampoco es que hay que olvidarse mucho de lo que ha pasado. Si hubiese sido un modelo exitoso, lo que llaman la izquierda del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, creo que esa cola de viento a favor de un modelo exitoso hasta ahora tendríamos. Pero el Ecuador, no es que está mal la economía por este último año. No es que es este momento que el Ecuador se puso mal. Venía arrastrando, como dice muy bien Juan Pazimiño, desde 2014, 15, 16, ya venía arrastrando un endeudamiento brutal con un petróleo a $100. ¿Y haciendo qué?
Cuidado. Yo lo que digo es que hay que pensar, una cosa es tener plata y repartir, y otra cosa es coger la plata, invertir y tener vías para el desarrollo de todos. Ok, Jaime. Eso del exitoso o no... Yo creo que los análisis políticos contemporáneos que no usan las antiguas categorías parten del sentido común. ¿Cuántos cientos de miles de norteamericanos proletarios perdieron la vida nadando por el Caribe para llegar al paraíso comunista de Cuba? Pocos. ¿Cuántos cientos de miles de proletarios norteamericanos están yendo en caravana desesperados hacia Nicaragua en este momento? Pocos. ¿Cuántos europeos quieren ir a la Libia del coronel Gaddafi, al Irak y a Siria del partido Ba'ath, a la Somalia de Said Barre? No hay millones de europeos desesperados yendo a lo que quedó de esos proyectos. Todos los proyectos con economía centralmente planificada se hicieron pedazos. China empezó a desarrollarse de una manera muy interesante, además, conservando un esquema político, pero pasando a un capitalismo salvaje, mucho más salvaje que el de los países occidentales, en que los trabajadores no tienen derechos, pero dentro de una concepción que hay que entender. China es un país apasionante, apasionante. A poco va a salir nuestro libro también en China, y vamos a ir a tener reuniones de la Academia de Ciencias de China, y hemos estado estudiando por eso el tema. Es otra concepción desde otra cultura muy interesante, la política también de China. Pero se está dando un cambio de todo. Todo está variando en una sociedad en la que además todo se volvió universal. Nosotros tuvimos la última crisis en la Argentina, en gran parte por la crisis de la libra turca. ¿Ah, sí? Sí. La libra turca se desmoronó, eso alteró a Wall Street, vendieron la deuda nuestra y el peso se fue el doble. O sea, en este momento, cuando un país estornuda, los demás salen corriendo. La gripe. Y a la inversa, cuando un país se desarrolla, para nosotros que Brasil se desarrolla, para Argentina, que Brasil se desarrolla central, por cada... ¿Cuánto le genera? Un punto del PIB. Por cada punto del PIB brasilero, nosotros incrementamos 0.25. O sea, si Brasil sube 4 puntos, solo por eso sube el PIB argentino en 1. Antes no pasaba eso, cada uno vivía su vida, y el doctor Velasco no importaba un carajo lo que pasaba en Siria. Estamos en un mundo que se globalizó, y no es una opción decir no nos globalizamos. Es así. No queda más. Lo que decía Santiago sobre la producción agrícola argentina. Las máquinas que cosechan en Argentina maíz tienen unas computadoras que ven en cada metro cuadrado cuántas mazorcas hay. Y la máquina que viene después pone un poco más de abono en cada metro cuadrado según las mazorcas que se cosecharon, y pone semillas también según eso. Eso se maneja con computadoras. Una anécdota genial, porque hace un año vino una empresa brutal, se está poniendo en Argentina la fábrica de aceite de oliva más grande del mundo. Va a producir no sé cuántos millones de galones. En una provincia del norte en la que hay poco trabajo. Estuvieron los dirigentes de esta fábrica visitando al presidente Macri, nosotros estábamos acompañándole, y Macri estaba muy contento porque en esa provincia no hay trabajo. Digo, una maravilla, una fábrica tan gigantesca. ¿No van a ir a dar trabajo? Va a dar trabajo. El gerente dijo, lamentablemente, presidente, vamos a tener 9 empleados. Sí, claro. ¿Cómo que 9? Sí, vienen los camiones, botan por unas rampas la cosa, y los 9 son tipos que ganan una fortuna altamente... Desde la computadora. Desde la computadora, y sale el aceite por otro lado. Pero eso está pasando, está pasando. Ok, Juan. Nosotros hemos tenido elecciones nacionales, para referirme ahora específicamente al Ecuador, desde 1979. En el año 79, 84, 88, 92, 96, en el 2002, en el 2006, en el 2009, en el 2013, en el 2017. Las izquierdas tradicionales nunca en elecciones sobrepasaron el 5%, máximo 6, 7. Y los outsiders, como Freddy Ehlers, obtuvo 12%. Y un outsider como Rafael Correa obtuvo mucho más y llegó al poder. Entonces, la izquierda tradicional ya no ofreció posibilidades de llegar al poder por medios electorales, y por eso es que vinieron outsiders, no hay duda. Y sobre todo después de la caída del muro, pensar a lo tradicional en las perspectivas del marxismo, de estatizarlo todo, es una torpeza histórica. Nadie va a pensar en el Estado que estatice todos los medios de producción.
Lo que sí ocurre es que desde las perspectivas de Nueva Izquierda y relativamente para América Latina hay que construir estados con fuertes capacidades. En América Latina ni siquiera hemos llegado a la economía social de mercado europea, que por cierto está en crisis precisamente por acción de todos estos gobiernos de derecha, Francia, Italia, Alemania, están en crisis, pero aquí en América Latina ni siquiera llegamos a ese tipo de estado de bienestar, estado social. Construir un capitalismo social ya en nuestra región es un desafío para las izquierdas y para el sector progresista. Pero las derechas son muy resistentes en nuestra región. Derechas que tienen enorme poder, controlan el poder del Estado, controlan el poder de la economía, controlan medios de comunicación sin duda alguna. Están aliadas a capitales internacionales, hay fuerzas difíciles de derrotar, el imperialismo, como se llamaba en términos marxistas antes, la economía globalizada, son difíciles de derrotar. Pero la construcción y el desafío frente a estos gobiernos tipo Bolsonaro, tipo Macri, es construir lo que en América Latina se requiere. Estados con capacidades de dar educación, de dar salud, de dar seguridad social, redistribución fuerte de la riqueza, impuestos a los ricos, construir bases para un trabajo cada vez mejor, no flexibilizar el trabajo ni flexiseguridad en el trabajo como plantean en el caso específico del Ecuador las cámaras, y así por ese estilo. Entonces, finalizo, la construcción de una nueva sociedad, de nuevas condiciones de vida para nuestra región, todavía atraviesan la política, las ideologías y las perspectivas de los intereses. Rapidito, Jaime, 30 segundos y Santiago para despedir el programa. Por favor, Jaime. Son perspectivas distintas. Yo pienso que eso en el siglo XIX, XX estaba bien. Son cosas que en el siglo XXI no tienen ni pies ni cabeza. Ya no hay esa oposición, ni hay nada de esto. O sea, los medios tampoco tienen la fuerza que tenían. Tenían fuerza. Ahora, si a vos te despiden del canal, puedes irte a tu casa, filmarte a vos mismo y sacar en YouTube tu propia televisión. De hecho, los programas de televisión más vistos del mundo son hechos por pibes que no hacen nada, hacen idioteces, los youtubers, y tienen 30 millones, 50 millones de seguidores. O sea, todo eso se desmoronó. La sociedad está, yo creo que felizmente, destruyendo el poder de todo tipo. Y está viniendo una sociedad mucho más democrática en la que cada uno hace lo que puede. Por favor, Santiago, rapidito. Sí, yo diría una cosa. ¿Qué es lo que nos está pasando? La clase política no quiere entender a la gente, a la que se debe. Los estudiosos, lo que llamamos nosotros el círculo rojo. Los estudiosos, los académicos, los políticos y muchos medios. Mientras sigan con dos discusiones completamente diferentes, van a ser menos relevantes para la conducción social. Entonces, vemos en las elecciones está pasando lo mismo. Si no hay esa comunión, si no se entiende a la gente qué está pasando, vamos a llegar a un mundo donde esos referentes que antes llamaban a ser informantes calificados por el conjunto social van a desaparecer. Está pasando. Se han dado los casos en la elección de Brasil, es muy decidor lo que pasó con los medios de comunicación, Bolsonaro y los otros partidos, lo que hablaba Jaime de la propaganda, y han perdido relevancia. Si no tenemos atención a esto, vamos a entrar a un proceso. Muchísimas gracias a Jaime Durán, Juan Pazimiño y Santiago Nieto. Gracias a la audiencia. Hasta la próxima semana. Felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25.